En momentos como estos siempre es difícil encontrar no solo el tipo de palabras adecuadas, sino también iniciar a organizar los pensamientos sobre una persona que, seamos sinceros, uno no conoció a nivel personal. Y es que la naturaleza de admirar a una celebridad siempre va a recaer en la relación parasocial que uno desarrolla por la misma. Siempre va a ser esperable y hasta entendible que el artista no tenga sentimientos recíprocos por cada uno de sus fans individualmente. Es parte de la naturaleza de la fama y las celebridades. Uno espera eso. Por lo tanto, quiero empezar así. La primera vez en mi vida que escuché la voz de Peter Cullen fue por allá en el lejano año 2007, casi hace 2 décadas, cuando mi mamá me regaló la figura de Optimus Prime Cyber Stomping, la cual, por supuesto, tenía líneas interpretadas por Peter. Conforme pasaron los años y empecé a ver más series y películas en inglés, era la voz de Peter la que escuchaba en los proyectos de Transformers y poco a poco se empezó a convertir en una figura presente, siempre estando allí, siempre interpretando al más grande Transformer que jamás haya existido. Y conforme más me gustaban tanto Optimus como la actuación de voz de Peter, más quise saber sobre él y conocer sobre su historia, y cuando lo hice, me sentí tan fascinado de ver que mucho de lo que asociamos con Optimus Prime viene directamente de él como persona. Su interpretación de voz, que sí es poderosa y comandante, pero a la vez suave y cariñosa, comprensiva y compasiva, eso es lo que era Peter Cullen y lo que terminó definiendo al personaje durante los años por venir. Y por eso es tan asombroso darse cuenta que el hombre detrás del personaje era así, que la voz detrás del ícono era igual a él. Enterarse de pequeñas anécdotas como que cuando Optimus estuvo al borde de la muerte en la 3ª temporada de Transformers Prime, Peter casi entra en depresión porque él temía que los niños reaccionaran de forma similar a como lo hicieron cuando el personaje murió en la peli del 86. U otros detalles como que Peter rechazó aparecer en un segmento del programa Robot Chicken, donde el chiste era que Optimus Prime pasaba por un diagnóstico realista de cáncer de próstata, solo por el simple hecho de que Peter respetaba demasiado al personaje como para burlarse de él. Eso sin mencionar las innumerables apariciones e interacciones que él tuvo con sus fanáticos y colaboradores a través del tiempo, todas descritas desde respetuosas hasta muy cálidas, desarrollando incluso un vínculo de amistad bastante lindo con Frank Welker, actor de voz legendario por sus propios méritos e intérprete de Megatron en distintas continuidades. Todo esto nos indicaba el tipo de persona que Peter era, el tipo de artista y de hombre que él fue. Personalmente siempre me dio la impresión de que él era un ser humano sumamente accesible y agradable, que a pesar de su fama era más bien sencillo y humilde, cálido y de buen corazón. Y para abrirme un poco en momentos de soledad y depresión extrema como los que me he encontrado muchas veces en mi vida, en momentos donde me sentía absolutamente solo, listo ya para acabar con todo, cuando todo parecía oscuro y sin salida, era esa voz, su voz, la que no me dejaba caer. Ya sea viendo las distintas apariciones de Peter como Optimus en las caricaturas o en momentos antes de dormir, cuando escuchaba la historia que la aplicación Call me hizo de Optimus narrada por Peter, donde su voz directamente me decía esta frase: We feel fortunate to meet you. You are a generous person and a good friend. Todas esas cosas me hicieron sentir que yo no tenía que ser fuerte, al menos no todo el tiempo. Que Optimus Prime a través de Peter Cullen estarían allí para reconfortarme cuando más lo necesitara, cuando nadie más estaba allí. Pero al final del día, esto es parte de la interacción parasocial que uno tiene como fanático de alguien o algo. Nuevamente, uno no espera que ese sentimiento sea recíproco de ninguna forma y eso está bien. Sin embargo, siempre quedó esa espinita, esa pequeña fantasía, ese sueño de tal vez conocerlo en persona, mirarlo cara a cara y decirle gracias por salvarme la vida. Pero son sueños al final del día, uno nunca espera que se cumplan, pero como dijo un hombre muy sabio alguna vez: Hang on to your dreams, Chip. The future is built on dreams. Hang on.
Por lo tanto, cuando se dio la oportunidad de asistir a la TFCon de Los Ángeles, California, y se anunció que Peter estaría allí, hice todo lo posible para ir, hice todo lo posible para poder verlo en persona, y cuando finalmente lo tuve frente a mí, vi a un ser humano, a una persona de carne y hueso como yo. Traté lo más profundamente de no hacer el ridículo o una escena frente a él. Lo traté con el mayor de los respetos que una figura de su calibre se merece. Le entregué una ilustración que había hecho y logré verlo a los ojos y decirle la frase que siempre quise decirle. Gracias por salvarme la vida. Y él me agradeció, con la voz más dulce que yo jamás había escuchado en mi vida, con la mirada más amable que jamás había visto, y fue allí cuando lo entendí. Todo lo que se decía de Peter Cullen era cierto. Toda esa calidez humana que no esperas que venga de una celebridad era cierta. Todo ese cariño a sus fans era cierto. Fue un momento breve, pero que me hizo conocerlo mucho más de lo que hubiera esperado, y un momento por el cual jamás podré estar lo suficientemente agradecido. No queda más que decir salvo gracias por enseñarme a ser lo suficientemente fuerte para ser gentil, a aferrarme a mis sueños y a pelear la más noble de las batallas, hasta que todos seamos uno, y muy buen viaje, Peter. Above all, do not lament my absence. For in my spark, I know that this is not the end. But merely a new beginning. Simply put, another transformation.